Tuve que apagar y volver a prender mi laptop para que pudiera reconocer mi cámara. No sé si se desconfiguró. Ahora sí. Listo. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Kevin Borges. Buenos días, Fernanda Ramos. Buenos días, Fernanda Ramos. Buenos días, profesor. ¿Cómo está, Fernanda? Muy buenos días. A ver, ¿quién más saluda? A ver, ¿quién más? Diana Misari se encuentra ahí. Yadira Leva. Sebastián Cruz, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola, Diana Misari, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Diana. Buenos días, Álvaro Estopillo. Buenos días, profesor. Buenos días. Hola, Yadira Leva. ¿Cómo está Yadira? María Fernanda García. Grisel Crispín. Matías. Buenos días, profesor. Hola, Grisel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Matías Aliaga. Stephanie Urbino. Nicole Quito. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buenos días. Nicole Quito, buenos días. Brian Cerrato. Nicolás Farfán. Angie Justo. Buenos días, Brian Sandoval. Luz Velarde, buenos días. Richard Torreblanca. Francisco Tito. Pedro Maraví. Víctor Jara. Isaac Ulloa. Carlos Flores. Juan José Colán, buenos días. Buenos días con todos los presentes. Ahí están apareciendo muy bien. Buenos días, Juan. Buenos días, Isaac. Ahí está mi amigo Sebas. Ya con su gorrita. Interesante. La gorrita E. Bien, van apareciendo. Mientras van apareciendo sus cámaras prendidas, bueno, voy a compartirte de una vez el videito motivador del día. ¿Ya? La diapositiva. Vamos a mostrar nuestra diapo. Después vamos a ver otro videito, pero al final, ¿ya? Ahorita, diapositiva. Ahí está. Poder ejecutivo. ¿Qué es el poder ejecutivo? ¿Cómo se manifiesta todo esto? ¿No? Vamos a verlo primero a través de otro videito del tema, ¿no? En un video anterior hablamos sobre los tres poderes del Estado peruano: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tiene una función determinada para continuar girando la rueda del aparato estatal. Hoy hablaremos del poder ejecutivo. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? El poder ejecutivo, como su nombre nos dice, es el encargado de ejecutar, es decir, se encarga de hacer que la política general del gobierno se lleve a cabo a nivel nacional. ¿Cómo lo hacen? Primero, a través de normativas como decretos legislativos, decretos de urgencia, decretos supremos o resoluciones supremas. Los decretos supremos reglamentan leyes aprobadas por el Congreso o regulan la actividad de un sector determinado. Las resoluciones supremas son decisiones específicas de cada sector o ministerio, como explicaremos más adelante. A través de los decretos legislativos se pueden crear leyes sobre una materia específica que al Congreso le permita. Por último, en los decretos de urgencia encontramos medidas temporales en materia económica y financiera con carácter de urgencia. Para cualquiera de las decisiones anteriores necesitamos del presidente de la República. El presidente de la República, que elegimos cada 5 años, es considerado jefe de Estado, representa al país, jefe de gobierno, dirige la política gubernamental y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin su firma, ninguno de los decretos ni resoluciones mencionados serían válidos. Sin embargo, el presidente por su cuenta tampoco puede hacer lo que le plazca. Estas decisiones incluyen a sus ministros.
Los ministros, cargos considerados de confianza para el presidente de la República, son la mano derecha del presidente para poder llevar a cabo la política establecida por el gobierno. Cada ministro tiene a cargo un ministerio. Aparte de la presidencia del Consejo de Ministros, hay 18 ministerios: Agricultura y Riego, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Salud, Transportes y Comunicaciones, entre otros según el sector. Estos ministerios, para poder cumplir sus objetivos, también se valen de otras entidades, por ejemplo, la SUNEDU dentro del sector educación o la Policía Nacional del Perú en el Ministerio del Interior. Ahora, como ya vimos, el presidente de la República, de la mano con el presidente del Consejo de Ministros, coordinan con los distintos sectores, es decir, los ministros, para poder planear, ejecutar y supervisar las políticas de gobierno que se hayan establecido. Pongamos un ejemplo hipotético y de hecho mucho más simple de lo que sucede en realidad. El plan de gobierno del presidente Juan López es aumentar la cobertura de agua y saneamiento en Lima en un 10%. Esto, en parte, es responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para lograrlo, el organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI, adscrito a esta cartera, deberá formalizar terrenos sin título para poder incluirlos en el plan de cobertura. También crean el programa Agua para Todos, adscrito al mismo ministerio, para gestionar proyectos de agua y saneamiento en la capital. Para esto necesitará coordinar con Sedapal, una empresa pública también bajo el Ministerio de Vivienda, para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento necesarios. A su vez, Sedapal será supervisada por la SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicio y Saneamiento, entidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en caso que ocurra alguna irregularidad. Así, se coordinan distintas medidas entre los ministerios y sus entidades para poder lograr algún objetivo propuesto en la política general de gobierno. En este ejemplo, el proveer el servicio público de agua y saneamiento. El Poder Ejecutivo también se encarga de reglamentar ciertas normas emitidas por el Congreso. Pongamos otro ejemplo hipotético. El Congreso aprueba una ley para investigar, producir y comercializar cannabis medicinal. Ahora corresponderá al Ejecutivo reglamentar esta ley. Así, deberá coordinar, por ejemplo, con el Ministerio de Salud para decidir cómo se podrá conseguir una licencia para producir estos productos, con el Ministerio de Agricultura y Riego para establecer el procedimiento de control de importación de semillas o con el Ministerio de Educación para establecer estándares para las universidades que quieran hacer estudios con cannabis medicinal. Es decir, en ese reglamento se definirán las reglas específicas para que esa ley pueda llevarse a cabo. Finalmente, el presidente promulga todas las leyes aprobadas por el Congreso. De hecho, tiene la potestad de observarlas si considera que el Congreso debe volver a revisarlas. Salvo algunas excepciones que explicaremos en otro video sobre el Congreso, una vez que la ley es aprobada por el presidente, se publica en el diario El Peruano y recién puede entrar en vigencia. En simple, el Poder Ejecutivo ejecuta las políticas públicas propuestas por el gobierno o normas emitidas por el Congreso. De la mano de sus ministros, podrá coordinar con los distintos sectores y poderes para lograr aplicar y supervisar estos planes de acción. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. A ver, ¿qué han entendido en este video? A ver, ¿qué han podido entender acerca de este video? A ver. A ver, ¿qué han podido analizar ustedes acerca del video? Ya han aparecido ya, está Víctor por ahí, Esther Brian Sandoval también, Kevin Borges, Yadira Leva, Carlos Flores, Angie Justo, Luz Velarde, Alison García, Nicole Quito, Nicolás Farfán. De los que no aparecen todavía son Matías Aliaga, Stephanie Urbino, Brian Cerrato, Francisco Tito no aparecen todavía, Pedro Maraví, Richard Torreblanca, Arián Toledo, buenos días, no aparecen. ¿Aló?
¿Dónde están los chicos? A ver. Bien, mientras van apareciendo, prendan sus cámaras, muchachos, por favor, prendan todas sus cámaras, ¿ah? ¿Ya? A ver. Entonces, ¿qué hemos podido entender en este video? Este video nos ha mostrado todo lo concerniente al Poder Ejecutivo. Hay informaciones que son adicionales que no se encuentran en la Constitución, que es bueno siempre explicarlo, ¿no? La forma como se trabaja, cómo realizan sus proyectos el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿No? El presidente de la República, ¿de qué manera confía en su Consejo de Ministros? ¿No? Todas las actividades que realizan los consejos, el Consejo de Ministros, los decretos y las informaciones o resoluciones que se emiten, pues no, por el Poder Ejecutivo, ¿ya? Son muy importantes para poder destacar este tema del día de hoy, ¿ya? En un video anterior, El Poder Ejecutivo es el órgano encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país, ¿ya? El órgano encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país, ¿ya? Eso es lo que nosotros consideramos como el poder ejecutivo, ¿ya? Eh, Está liderado ahorita por el presidente de la República y el Consejo de Ministros. Ya esta imagen ha sido actualizada ya, ¿no? Reciente, ¿no? Consejo de Ministros. Ya el segundo Consejo de Ministros de Pedro Castillo, inclusive, ¿no? Imagínate, en menos de un año, el segundo Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Ya con esto podemos decir muchas cosas, ¿no? ¿Ya? La presidencia de la República está representada por el presidente de la República, quien es el jefe de Estado y personifica a la nación. Este representante, ¿cómo es elegido? Es elegido por sufragio directo, o sea, por votación popular, ¿ya? Es elegido tras obtener más de la mitad de los votos, ¿ya? Eh, los votos viciados en blanco no se computan, como lo dice la Constitución Política del Perú. Junto con el presidente son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos, dos vicepresidentes, ¿ya? Dos vicepresidentes. ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República? No, primero tiene que ser peruano de nacimiento, definitivamente. Luego tener más de 35 años de edad, gozar el derecho de sufragio y estar inscrito en los registros nacionales de identificación y estado civil, ¿no? Registros civiles. ¿Ya? Con respecto a su elección, debemos ponernos a pensar que se elige por sufragio directo, ¿no? Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. ¿Qué pasa si ninguno adquiere la mayoría absoluta? ¿Ya? Se procederá a una segunda elección, ¿ya? Dentro de los 30 días siguientes a su proclamación o a la proclamación de los cómputos oficiales, ¿no? Ya, o sea, justamente en las últimas elecciones de este año, ¿no? Las elecciones tuvieron, bueno, 3 representantes en los primeros lugares, ya, pero por unos cuantos votitos nada más, la señora Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta, conjuntamente con el señor Pedro Castillo, ¿no? Imagínate con qué porcentaje alcanzaron la segunda vuelta, ¿no? 16 y el 11,9%, o sea, terrible, ¿no? La situación. Terrible la situación. La cantidad de representantes que hubo, pues no afectó, pues no bastante a estas elecciones, ¿no? Ya en la segunda vuelta, el señor Pedro Castillo también sí obtuvo el primer lugar, ¿ya? Por un margen bastante corto, ¿no? ¿Ya? Y es ahí donde obtuvo eso, ¿no? Por eso, pero espérate que cuando se realizó las segundas elecciones o la segunda elección,
se realizó 30 días después de haber sido proclamados los cómputos oficiales, ¿no? Se demoraron un montón también. Y todavía para el cálculo del conteo de los votos hasta el último, tuvieron que esperar, ¿no? Hasta el último. No, aunque algunos decían ya había ganado todo eso, pero había siempre ciertos tipos de cambios, ¿no? Situaciones bastante fuertes, ¿no? Bastante fuertes. Hubo hasta denuncias y una serie de cosas más, ¿no? ¿Ya? No existe reelección inmediata presidencial, decía. No existe, no hay reelección inmediata presidencial, ¿no? Aquí encontramos algunas de las atribuciones. Bueno, esto debería ser, bueno, esto lo vamos a ver en breve con la Constitución Política del Perú, ¿ya? Y por último tenemos a la vacancia de la presidencia, ¿no? Muerte del presidente, todo eso. O sea, hay una serie de informaciones que son importantes, pues no destacar, pero lo vamos a ver principalmente en la Constitución Política del Perú. Ya antes de empezar con el Consejo de Ministros, vamos a hacer un stand-by a esta diapositiva, ya, para poder mostrarte la Constitución Política del Perú. Ya, vamos a abrir la Constitución Política. Aquí está. La Constitución Política del Perú. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Y nos vamos a ubicar en el artículo número 110 de la Constitución Política del Perú, ¿ya? 90 hasta el 110, ¿no? Aquí está. A ver, y vamos a realizarlo a través de la lectura, ¿ya? Y en la lectura van a participar los jóvenes estudiantes de selección, ¿ya? Así que voy a llamarlos a uno por uno, ¿ya? Y vamos a empezar por una dama. Y esa dama es la señorita Fernanda Ramos Figueroa. Enciende su micrófono, por favor, señorita. Y nos vamos a poner a Sí, leer profesor. el artículo número 110, por favor. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Ajá. Eso es lo que dice la Constitución Política en el artículo número 110. Muchas gracias, Fernandita. Ya, el presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. ¿Ya? Eh, para eso, ante varios presidentes, la forma de cómo se viste, pues no personifica a la nación, pues, ¿no? Aquí están los requisitos para ser presidente de la República, ¿no? Ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años de edad y gozar el derecho de sufragio. ¿Ya? El artículo número 111. A ver, me va a ayudar a leer un caballero. Y el caballero es... A ver, Sebastián Cruz, ¿tienes tu micrófono activo, por favor, Sebas? Mucho, profesor. Listo, Sebastián. El artículo 111, por favor. Profe, Lo puedes ver, ¿no?
El presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección de los. Colgó. Se colgó mi amigo. Y se enfrió mi amigo Sebastián. En internet de repente, ¿no? De repente es su internet, mi amigo. Mm. Se enfrió mi amigo Sebastián. A ver, Víctor Jara, ¿estás ahí? Sí, profesor, diga. Víctor, por favor, continuamos con la lectura. Dice, si ninguno de los candidatos... Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a segunda elección. Dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. Junto con él, el presidente de la República son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes. Muchas gracias, Víctor. Excelente. Entonces, aquí en el artículo 111 nos indica cómo se elige al presidente de la República por sufragio directo. ¿Ya? Tiene que ser más del 50% de los votos, ¿no? Más, o sea, 50% más uno, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nadie llega al 50%? Se realiza una segunda elección, ¿no? Dentro de los 30 días oficiales, ¿no? Los cómputos oficiales. Junto con el presidente de la República son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes. En este caso, el señor Pedro Castillo solamente tiene un vicepresidente debido a que en la postulación al segundo vicepresidente, señor Vladimir Cerrón, se le eliminó porque estaba pasando por un proceso judicial, ¿no? ¿Ya? Y una sanción, tenía una sanción, ¿no? Entonces, no debería formar parte del proceso, ¿no? Proceso electoral, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos al artículo número 112. El artículo 112, a ver, Brian Sandoval, por favor. A ver, Brian, creo que está el micrófono. Nada. Funciona el micrófono de mi amigo Brian. Brian Sandoval, no se puede, ¿no? Oh my God. Parece que no puede. Ok, no hay problema, Brian. Isaac Ulloa. ¿Estás presente, Isaac? Isaac Ulloa. No funciona el micrófono de Isaac. Kevin Borges. Sí, profesor. A ver, Kevin, la lectura del artículo número 112, por favor. El mandato presidencial es de 5 años. No hay de elección inmediata.
Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. Ah, este artículo había sido modificado por el presidente del año 2001, el señor Valentín Paniagua. Ya él lo modificó esta ley el día 5 de noviembre del año 2000. Ahí está, el año 2000. Antes de la reforma, el artículo decía, el mandato presidencial es de 5 años. El presidente puede ser reelegido de inmediato por un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular sujeto a las mismas condiciones, ¿no? Eso es lo que indica en este caso el presidente, ¿no? ¿Ya? En el artículo número 113 del presidente de la República, la vacancia presidencial. Yadira Leva. Sí, profesor. Artículo 113, por favor, te lo voy a ir mostrando, ¿ya? La presidencia de la República vaca por, inciso 1, muerte del presidente de la República. Inciso 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Inciso 3, aceptación de su renuncia por el Congreso. Inciso 4, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Inciso 5, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Listo. Gracias, Yadira, muy bien. La vacancia presidencial se establece uno por muerte del presidente, otro por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, ¿ya? 3, por aceptación de su renuncia. 4, salir del territorio nacional sin permiso al Congreso. Y la 5, por destitución, ¿no es cierto? Así es. Ahora, la pregunta es, dicen que hasta el momento, según la historia, en las últimas décadas, hubieron 3 presidentes que han sido vacados. 3 presidentes que han sido vacados. 2 de ellos por aceptación de su renuncia, y el otro, ¿cuál es? A ver, ¿cuál sería el otro? En las últimas décadas hubieron 3 presidentes que han sido vacados. 2 por aceptación de su renuncia, y el otro, ¿por qué motivo? Claro, muy bien, María Fernanda, muy bien, así es. Por incapacidad moral, ¿no es cierto? Por incapacidad moral, por su permanente incapacidad moral. La pregunta es, la segunda pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los presidentes que renunciaron a la presidencia de la República? ¿Quiénes son los que fueron vacados por renuncia? Por aceptación de su renuncia. A ver, ¿quiénes son? ¿Ya está? Claro, los presidentes que han sido vacados por renuncia, por aceptación de su renuncia, fueron el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y el otro es Alberto Fujimori, ¿ya? Y la otra era el que fue vacado por su permanente incapacidad moral o física, fue el señor Martín Vizcarra, ¿no? Así es.
¿ya? Incluso el señor Alberto Fujimori lo iban a vacar por no regresar al país dentro del plazo fijado, ¿ya? Porque él se había ido de viaje, su tercera elección se había ido de viaje, había solicitado el permiso al Congreso para salir de viaje, ¿ya? Y estaba pactado para regresar un día, y ese mismo día recién salía del aeropuerto y se estaba dirigiendo a otro país. Cuando el Congreso se había enterado de que el señor Fujimori se estaba dirigiendo a otro país, cuando debió haber regresado al Perú, ya estaban conversando, estaban dialogando y estaban viendo el motivo por el cual se le declaraba vacante. Pero de inmediato llegó un fax, ¿ya? Llegó un fax indicando, pues, ¿no?, de que era un mensaje del presidente de la República, el señor Alberto Fujimori, renunciando a la presidencia, ¿no? ¿Ya? Y apenas dice, acepten mi renuncia. Y no la pensaron, ¿ah? De inmediato actuaron los fujimoristas congresistas para aceptar su renuncia, porque si no iba a ser vacado por otro motivo y no por él mismo, decía, ¿no? Entonces, eso es lo que se establecía en este tipo de casos, ¿no? ¿Ya? A ver, siguiente artículo. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por, dice, ¿no? Vamos con la lectura, el señor Carlos Flores. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o hallarse este sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Ya está, muy bien. Muy bien, entonces se suspende, ¿no? Aquí hay momentos una cosa es vacancia presidencial para poder solicitar a otro presidente y la otra es la suspensión, ¿no? Cuando se suspende el cargo del presidente de la República, quien continúa esas labores son los vicepresidentes, ¿ya? Por incapacidad temporal, es una de ellas, de repente se encuentra mal de salud o está en plena operación, o por hallarse sometido a un proceso judicial. O sea, al presidente de la República sí se le puede denunciar. Ahorita vamos a ver en qué caso se le puede denunciar al presidente de la República. Vamos con el artículo número 15. Señorita Angie Justo. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente, por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho, en su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Ajá, así es. Muchas gracias, Angisita. Lo que dice, lo que indica aquí es que si en caso del presidente de la República, ya no te preocupes, Sebastián, no te preocupes, sí, ya me di cuenta, y que a veces se exige mucho el internet y afecta bastante. Mejor, ahí nomás, ¿ya? Después ya vas a preguntar, vas a escribir por el chat, ¿no? Entonces, si en caso el presidente de la República no está presente o no puede participar porque de repente hay incapacidad temporal, entonces el primer vicepresidente se encarga del despacho, ¿ya? En su defecto, el segundo vicepresidente. Ahora, si el impedimento es permanente, ¿no? El presidente del Congreso convocará a elecciones de inmediato, ¿no? ¿Ya? En el artículo 116 nos dice que el presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en el cual se realizaron las elecciones. Este año fue así, velosa, al día siguiente, ¿no? Más, ¿no? O sea, el día 26, si no me equivoco, 26 de julio recién le entregaron el credencial al presidente de la República. Recién el 26 de julio, imagínate. Ya se iba a llegar, ¿no? La fecha, ¿no?
Y todo por apresuramiento, nada más porque no le negaron todas las denuncias a la postulante de la presidencia, ¿no? Artículo 117. Luz Velarde. Artículo 117. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Muchas gracias, Luz, excelente. Como lo dice aquí en el texto, ¿no? El artículo 117 nos figura, pues, ¿no? De que el presidente de la República solamente puede ser acusado en caso de traición a la patria, por impedir las elecciones, ¿no? O por impedir las reuniones de funcionamiento de ciertos organismos, ¿no? Entonces, eso es por disolver el Congreso también de una manera ilegal, ¿no? Inconstitucional, ¿ya? Inconstitucional, ¿no? Según, si no acatan el artículo 134, pues, ¿no? Entonces, eso, por esos casos debe ser denunciado el presidente de la República, ¿ya? Artículo 118, ya estamos hablando de las atribuciones, ¿ya? A ver, nos va a ayudar a la lectura. María Fernanda García. Pero María Fernanda, ahí está. María Fernanda, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. María Fernanda, vas a leer hasta la función número 4, ¿ya? Hasta aquí. Artículo 118. Corresponde al presidente de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Representar al Estado dentro y fuera de la República. Dirigir la política general del gobierno. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Hasta ahí un ratito, gracias. Ahora, la número 5, no, la número 5, la número 5, 6, 7 y 8, 7, no, hasta la 7, perdón. De las 5 hasta las 7 lo va a leer Francisco Tito. A ver, Francisco Tito, buenos días. Francisco Tito. Francisco Tito, ¿estás ahí? Sí, profesor, dígame. Ahí está, Francisco. La lectura de las 5, 6 y 7, por favor. Te voy a ir pasando, ¿ya? A ver, 5. 5. Convocar elecciones para presidente de la República y para representantes al Congreso, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. 6. Convocar al Congreso a la legislatura extraordinaria y firmar en ese caso el decreto de convocatoria. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. Muchas gracias, Francisco. Excelente. Alison García Guisado. Buenos días, Alison. Buenos días, profe. A ver, Alison, de la 8 a la 11.
Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elección. Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. Listo, muchas gracias, Alison. Un poquito baja el volumen, pero está bien, igual yo te escuché. Muy bien. Son más atribuciones del presidente de la República, ¿se dan cuenta o no? Seguimos con las atribuciones. Nos vamos con Richard Torreblanca. A ver, Richard. ¿Podrá, Richard? Creo que no. No se te escucha. ¿Se me escucha? Ahora sí, perfecto. 12, 13 y 14, por favor, Richard. Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios con aprobación del Consejo de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso, recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar a los cónsules al ejercicio de sus funciones, presidir el sistema de defensa nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ajá. De la 15 a la 18, 19, hasta la 19 va a ser. Muchas gracias, Richard, muchas gracias. Stephanie Urbino. Por ahí está Stephanie. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, de la integridad del territorio y de la soberanía del Estado. Declarar la guerra y firmar la paz con autorización del Congreso. Administrar la hacienda pública, negociar los empréstitos, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Muy bien. Son más artículos o más atribuciones del presidente de la República, ¿no? Seguimos, vamos con ya la última parte. Brian Cerrato. Brian Cerrato, los últimos. La siguiente, la número 20, es regular las tarifas arancelarias, ¿ya? Brian Cerrato, ¿estás ahí? Sí, profe, sí. Listo, Brian, a ver, 21, 22 hasta la 24, ¿ya? Ya. 21. Conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. 22. Conferir condecoraciones en nombre de la nación con acuerdo del Consejo de Ministros. 23. Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. 24. Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y las leyes le encomiendan. Listo, muchas gracias, Brian Cerrato. Ya, luego viene el Consejo de Ministros, ¿ya? Vamos a ver rápidamente el Consejo de Ministros para una vez avanzar con nuestra diapositiva, ¿ya? A ver, Consejo de Ministros, artículos 119 y 120, lo va a leer nuestra amiga Diana Misari. ...119 y 120, por favor, Dianita. Artículo 119. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Artículo 120. Son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de refrendación ministerial. Ajá. Lo que indica este caso, ahorita lo voy a explicar, es que en primer lugar el Consejo de Ministros se encarga de la dirección y la gestión de los servicios públicos, ¿ya?
se encarga, acuérdate, están confiadas la dirección y la gestión de los servicios públicos del país, ¿ya? En cada uno de sus carteras determinadas, ¿no? Son nulos los actos del presidente de la República si en caso carecen de refrendación ministerial. ¿Qué quiere decir eso, profesor? O sea que si el presidente de la República decide realizar una actividad, tiene que consultarlo con su Consejo de Ministros, porque son grupos de su confianza, ¿ya? Y esta aprobación de los ministros se le llama refrendación ministerial. La aprobación de todas las actividades que piensa realizar el presidente de la República. Refrendación ministerial. Aprobación y firma, pues no, obviamente. ¿Ya? Artículo 121 y el 122 lo va a leer nuestra amiga Nicole Quito. A ver, Nicole. Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización y funciones. El Consejo de Ministros tiene su presidente. Corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones. Artículo 122. El presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo, nombra y remueve a los demás ministros a propuesta y con acuerdo respectivamente del presidente del Consejo. Ajá. Muchas gracias, Nicole. Como dice, ¿no? Los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros, ¿ya? El Consejo de Ministros tiene su propio presidente, hay un presidente del Consejo de Ministros que es el Premier, pero el presidente de la República puede presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones, ¿ya? Solamente en esos casos, ¿no? El artículo 122 dice que el presidente de la República nombra y remueve al presidente del Consejo de Ministros. Y gracias a la propuesta de este personaje, nombrará y removerá también a los demás ministros. ¿Ya? Porque es un cargo de confianza, pues, ¿no? Ahora vamos a ver el artículo número 123, ¿no? Las atribuciones del presidente del Consejo de Ministros. Y lo va a leer Álvaro Estopillo. Álvaro Astopillo, a ver. Álvaro. Álvaro Astopillo, ¿estás ahí? Arián Toledo, ¿se encuentra presente, Arián? Dígame, profesor. Listo. Arián, muy buenos días, mi estimadísimo. Artículo 123, por favor, mi amigo. El presidente del Congreso de Ministros, quien puede ser ministro sin cartera, le corresponde ser, después del presidente de la República, el portavoz autorizado del gobierno, coordinar las funciones de los demás ministros, refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decretos y resoluciones que señalan la Constitución y la ley. Muy bien, excelente. Aquí decíamos que el presidente del Consejo de Ministros puede ser un ministro sin cartera. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una función específica a su cargo, ¿ya? Porque puede reemplazar inclusive a cualquiera de los ministros. ¿Ya? Pero en este caso, el presidente del Consejo de Ministros tiene funciones importantes, como por ejemplo el portavoz autorizado del gobierno después del presidente de la República. Coordina todas las funciones con los demás ministros y además refrenda, ¿no? O firma aquellos documentos legales que son aprobados en el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Ya?
Aquí en el artículo 124 nos hablan acerca de los requerimientos, o sea, los requisitos para ser ministro de Estado. ¿Ya? A ver, Juan Colán. Colán. Colán a la 1. Colán a las 2. Colán a las 3. Ya, profe. Ahí está, ahora sí, muy bien. 124, Juan. Para ser ministro de Estado se requiere ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros. Artículo 125. Son atribuciones del Consejo de Ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el presidente de la República, así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que dispone la ley. Deliberar asuntos de interés público y las demás que le otorgan la Constitución y la ley. Listo, Juan, muy bien, excelente. Muchas gracias, Juan. Entonces, aquí están las atribuciones ahora del Consejo de Ministros, ¿no? Primero nos han nombrado los requisitos para ser ministro de Estado, ¿ya? Porque son cargos de confianza, pueden ser los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y luego las atribuciones del Consejo de Ministros, ¿no? No, ellos pueden aprobar los proyectos de ley que el presidente somete al Congreso, ¿no? Aprueban todos los documentos, los decretos legales, los que pueda crear el presidente de la República, ¿ya? Y deliberar acerca de los asuntos de interés público también, ¿no? ¿Ya? Artículo número 126. 126. Lo va a leer Nicolás Farfán. Sí, profesor. El artículo 126, mi amigo. Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y consta en acta. Los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Listo, muchas gracias. Importante destacar eso del Consejo de Ministros, ¿ah? ¿Por qué? Porque ellos aprueban esto y todo acto requiere la mayoría de sus miembros, ¿no? El voto de sus miembros, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto, y además dice que los ministros no pueden ser gestores de intereses propios, ¿ya? O de terceros, ni ejercer actividad lucrativa. No lo pueden hacer los ministros esto, ¿no? ¿Ya? No hay ministros interinos. O sea, si destituyen a un ministro, una persona no puede reemplazar al ministro por el momento. No lo puede hacer. Solamente el presidente de la República puede encomendar a un ministro, ¿no?, que con retención de su cartera se encargue de la otra, ¿no? Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros puede reemplazar esa posición hasta que nombren a un nuevo ministro, ¿no? En el artículo 128 dice que los ministros son individualmente responsables por sus propios actos. ¿Ya? No, pero estoy en persona, ¿no? Ahí está. Falta Matías Aliaga, Grisel Quispín, ¿no? Que lean todavía, ¿no? ¿Verdad, no? Matías Aliaga, 128. Artículo 128. Los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República, o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto a no ser que renuncien inmediatamente. Ajá. Es lo que indica, ¿no?, de la responsabilidad de los ministros, ¿no? De todas las actividades que realiza el presidente o el Poder Ejecutivo, ellas también son responsables de eso, ¿no? ¿Ya? Por último, el artículo 129
Grisel Crispín. El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Concurren también cuando son invitados para informar. El presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas. Ujú. Así es, o sea, pueden concurrir al Congreso, pero no pueden votar, al no ser que los ministros sean congresistas, ¿no? Por ejemplo, Guido Bellido era presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y él podía asistir al Congreso de la República porque es un congresista, pues también, ¿no? ¿Ya? Y él sí podía votar, ¿no? ¿Ya? Entonces, siendo ministro puede votar, profesor, sí, claro, porque está asistiendo como congresista también, ¿ya? Esto es en cuanto al Consejo de Ministros. Luego vienen las relaciones con el Poder Legislativo, que también eso ustedes lo van a leer de tarea, ya como tarea, lo van a leer, las relaciones que tiene con el Poder Legislativo. El artículo 130 hasta el artículo número 134. ¿Ya? No, hasta el 35. 130, ¿qué? No. Ah, claro, porque el artículo 137 es el régimen de excepción, ¿no? Sí. Entonces, hasta el artículo 136, del 130 al 136. Lo vas a leer. ¿Ya? Pedro, ¿quieres leer? Pedro Manaví, ¿quieres leer? Profesor, Hola, Pedrito, buenos días. Disculpa, me faltabas tú. A ver, Pedrito, te voy a dar una lectura interesante, ¿ya? El artículo 130. dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir de la política general del gobierno y de las principales medidas que requiere su gestión. Plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Ajá. Exacto, muchas gracias, Pedro. Justamente hace poquito la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Mirta Vázquez Chiquilín, ¿no? Se presentó ante el Congreso para solicitar la cuestión de confianza, ¿no? Muchos congresistas decían que no le iban a dar la cuestión de confianza, al final se lo dieron. O sea, se hacen de sufrir y al final no terminan aceptándolo, ¿no? O sea, ese es el famoso juego del nuevo Congreso de la República, ¿no? ¿Ya? Del nuevo Congreso de la República. Qué interesante, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó, ¿no? Ahora, luego el artículo 131 hasta el artículo 136 lo vas a ir leyendo. Ya no hay más nadie quien pueda leer, así que ahora sí, y justamente menos mal que hemos terminado la lectura, ¿no? Bien. Entonces, el Consejo de Ministros, como ustedes podrán observar, ya es el gabinete Vázquez, dice ahora le llaman, ¿no? Está conformado por un organismo integral conformado por todos los ministros reunidos. El presidente de la República nombra y remueve el presidente del Consejo de Ministros, también llamado Premier o Primer Ministro, ¿ya? ¿Ya? Aquí están las atribuciones de los ministros. Aprobar los proyectos de ley que el presidente somete al Congreso, aprobar los decretos legislativos y decretos de urgencia que dicta el expresidente de la República y deliberar y tomar decisiones sobre asuntos de interés público. ¿Ya? Requisitos para ser candidato a ministro, dice. Ser peruano de nacimiento, tener más de 25 años de edad, ser ciudadano en ejercicio y los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
también pueden ser ministros, dice, ¿no? ¡Wow! Ya estamos por acabar y todavía falta un montón de clases, un montón de tiempo. Ya. Funciones del presidente del Consejo. ¿Ya? Después del presidente de la República, es el portavoz autorizado del gobierno. Coordina todas las funciones con los demás ministros. Y luego refrenda los decretos legislativos, decretos de urgencia y demás normas, ¿no? ¿Ya? Ah, lo que sí, verdad, y eso sí lo vamos a ver en breve, ¿ya? Menos mal que nos queda tiempo, porque vamos a ver todo lo que hasta el momento viene haciendo el presidente de la República y su Consejo de Ministros, ¿no? Los ministros de Estado son quienes colaboran con el presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Los congresistas pueden ser ministros, sí, es el único cargo, ¿no? Complementario, ¿no? ¿Ya? Aquí están todas las carteras de ministros del Estado peruano. ¿Ya? El Ministerio de Agricultura, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, ¿no? Comercio Exterior y Turismo, Interior, Justicia, Producción, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo y Promoción de Empleo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción, Medio Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Cultura. ¿Ya? A ver, voy a compartir un video que nos ha hablado acerca de las situaciones, todo eso, ¿no? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Wow. Ya se me fue. Aquí está. Aquí hay uno. Aquí hay uno de los videos que vamos a ir viendo, ¿ya? Llegaron los días Falabella. 50% de descuento en miles de juguetes. En un video anterior hablamos sobre uno de los mecanismos que tiene el Congreso para controlar el poder del presidente de la República, el voto de confianza. Ahora, veamos dos medidas similares, la interpelación y la censura. ¿Qué son? ¿Y para qué sirven? En Enterarse presentamos qué son la interpelación y la censura. Como hemos visto en otros videos, en el Perú tenemos un sistema de gobierno presidencialista. Esto supone que nuestro presidente no es escogido por el Parlamento, sino que es elegido directamente por la población. A diferencia de sistemas parlamentaristas, en donde el presidente responde directamente al poder legislativo y puede ser removido por este,
en nuestro sistema, el presidente tiene una mayor protección y solo puede ser removido por supuestos específicos en la Constitución. Entonces, ¿cómo es que el presidente puede rendir cuentas? ¿Quién se hace responsable si es que sus acciones son cuestionadas? Recordemos que para actuar, el presidente necesita de un gabinete, es decir, de un presidente del Consejo de Ministros y el resto de ministros de Estado. De hecho, según la Constitución, los mensajes del presidente, excepto el primero, deben ser aprobados por el Consejo de Ministros, así como el nombramiento de embajadores, cualquier condecoración, entre otros actos. Recordemos un artículo esencial de la Constitución, el 120, que dice: son nulos los actos del presidente que carecen de refrendación ministerial. En palabras simples, el presidente no puede actuar sin sus ministros. Es así que en nuestro sistema, los responsables políticos de los actos del presidente y de sus propios actos son los ministros de Estado. Ante esto, el Congreso, además del voto de confianza, tiene la facultad de interpelar a cualquier ministro de Estado. En simple, una interpelación es una situación en la que el Congreso de la República convoca a un ministro o a todo el Consejo de Ministros para pedir explicaciones sobre temas determinados. Según el artículo 131 de la Constitución, es obligatoria la concurrencia de los ministros una vez que son interpelados. El pedido de interpelación se presenta en el Congreso por escrito y debe ser firmado por mínimo el 15% del número legal de congresistas y debe luego ser votado y aprobado por mínimo un tercio de congresistas hábiles. Entonces, los ministros están obligados a acudir al Poder Legislativo para responder las preguntas que se les haga. Ahora, ¿qué pasa si las respuestas de los ministros no convencen al Congreso o los ministros se niegan a acudir a la interpelación? El artículo 132 faculta al Congreso de la República a presentar una moción de censura, con el respaldo de no menos del 25% del número legal de congresistas, en contra de un ministro o todo el Consejo de Ministros. Luego, la moción se vota y si es aprobada con más del 50% del número legal de congresistas, 66 legisladores, el ministro o el Consejo es censurado. Esto significa que el ministro censurado debe renunciar. Asimismo, si el presidente del Consejo de Ministros es censurado, según el artículo 133 de la Constitución, se produce la crisis total del gabinete y todo el Consejo de Ministros debe renunciar. Ahora bien, según el artículo 86 del reglamento del Congreso, la moción de censura se puede presentar luego de la interpelación o si es que el ministro se niega a acudir al Congreso. La moción de censura tiene sus orígenes en el sistema británico, en el que se le llama Motion of No Confidence, moción de no confianza, es decir, una moción para declarar que el gobierno ha perdido la confianza del Parlamento, requisito indispensable para seguir actuando. En resumen, la interpelación es un mecanismo para que el Poder Ejecutivo rinda cuentas al Congreso de la República y a la población. Adicionalmente, a través de la censura, el Congreso hace manifiesto que el ministro o el Consejo de Ministros ha perdido la confianza para actuar, lo que obliga al ministro o ministros a renunciar. Tras ello, el presidente debe nombrar a nuevos ministros para poder actuar. De lo contrario, sus actos serán nulos, al no tener refrendo del Consejo de Ministros. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú se utilizan correctamente estos mecanismos de control? Si te gustó este video, no te olvides de darle like y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿Se dan cuenta o no? ¿Cómo es la interpelación y el voto de censura? Ahora, vamos a ver cómo es el voto de confianza. Nos comprometemos a hacerte sentir tan tranquilo como él, con una Chevrolet Group con increíble precio. Siempre los mensajitos del día, ¿no?
En la política peruana, escuchamos constantemente hablar sobre la cuestión de confianza, el voto de confianza o el voto de investidura. Sin embargo, ¿qué significa y qué rol cumple esta figura dentro de nuestra democracia? En Enterarse, presentamos ¿qué es el voto de confianza? Para entender qué es el voto de confianza, debemos recordar que vivimos en un Estado de Derecho en el que los individuos y el Estado están sometidos a ciertas reglas que no se pueden romper. Muy ligado a este concepto, existe también lo que se conoce como separación de poderes. Están el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ninguno de los tres debe concentrar el poder del Estado, ni ningún poder debe someter al otro. Sin embargo, ¿cómo podemos evitar que un poder del Estado pueda tomar el control de las instituciones o pueda someter al resto? Para ello, existen mecanismos de pesos y contrapesos, y uno de ellos es el voto de confianza o la cuestión de confianza. Veámoslo así. El presidente de la República es la cabeza del Poder Ejecutivo. Sin embargo, goza de una protección especial. No puede ser removido, acusado o encarcelado, salvo por supuestos específicos en la Constitución. Esto le da al presidente espacio, en teoría, para poder trabajar sin intromisiones injustificadas. Sin embargo, ¿cómo es que se puede limitar el poder del presidente o cómo se podría fiscalizar sus acciones? Recordemos que para actuar, el presidente utiliza a sus ministros de Estado. Así, cuando el presidente de la República asume sus funciones, debe nombrar a un presidente del Consejo de Ministros y a los demás ministros de Estado. Son ellos los que ejecutarán y trabajarán con el presidente para hacer realidad las medidas que les correspondan. Aquí es cuando aparece la medida de control que tiene el Congreso de la República. Para que el Consejo de Ministros pueda operar, necesita pedir que el Congreso le dé su confianza. Según el artículo 130 de nuestra Constitución, dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe acudir al Congreso junto con los demás ministros para presentar las medidas de su gestión y plantear una cuestión de confianza. Esto significa que el Congreso deberá votar para decidir si efectivamente le otorga su confianza o no al Consejo de Ministros. Para dar la confianza se necesita de por lo menos la mitad más uno del número legal de congresistas, esto es, 66 legisladores. Así, si es que el Congreso no está de acuerdo con los ministros designados o con las políticas presentadas por el Consejo de Ministros, pueden decidir no dar el voto de confianza. Como consecuencia, la Constitución establece que el Consejo de Ministros al que se le niega la confianza debe renunciar y el presidente debe designar a un nuevo Consejo de Ministros. El Poder Legislativo tiene la potestad de rechazar a los ministros designados por el presidente como mecanismo de control. Sin embargo, si el Congreso niega la confianza a 2 consejos de ministros, el presidente de la República tiene la facultad para disolver el Congreso y debe convocar a elecciones congresales en el mismo acto. No obstante, no puede disolverse al Congreso en su último año de gestión. Ahora, la cuestión de confianza no es un invento de la política peruana, sino que se puede ver en otros países, como España, Francia u otros. Sin embargo, el sistema peruano es más similar al francés. Ahí también, la población elige a un presidente y este es el encargado de nombrar a su gabinete. Luego, este gabinete se presenta ante el Congreso para pedir el voto de confianza para sus políticas. Si se le rechaza el voto, el gabinete renuncia y el presidente debe nombrar a un nuevo gabinete. Sin embargo, en Francia no está claro si la petición de ese voto de confianza es obligatoria, pero en el Perú sí. En otros sistemas, como el español, donde el presidente no es elegido por la población, sino por el Congreso, la negación de la confianza no solo obliga a la renuncia de los ministros, sino que, por convención, también suele implicar que debe cambiar todo el gobierno, incluido el presidente o el jefe de gobierno que haya en ese país. Pese a las diferencias, por lo general hay un entendimiento de que el Poder Ejecutivo requiere del apoyo del Congreso para poder actuar.
lo que evita una concentración de poder. Otros mecanismos similares que tiene el Congreso peruano para poder fiscalizar al Poder Ejecutivo es la interpelación y la moción de censura. Pero esto lo veremos en otro video. Así, vemos que el voto de confianza es una manera en la que el Congreso puede ejercer algún tipo de control sobre el poder del presidente de la República, pero es un mecanismo limitado. Ahora, la confianza no se pide solo cuando hay un nuevo gabinete, sino que un presidente del Consejo de Ministros puede plantear una cuestión de confianza en otros momentos. Pero el fondo y los alcances de esto quedan para otra discusión. Si te gustó este video, no te olvides de seguir nuestro canal de YouTube y ayúdanos compartiendo nuestro contenido. Así es, y justo como lo terminó al final, esta parte de la cuestión de confianza, no solamente se solicita cuando el primer ministro recién empieza a elaborar, sino si quiere, pues no legislar, bueno, si quiere realizar actividades legislativas, no, o sea, quiere a través de decretos legislativos, solicita la confianza al Congreso de la República para que pueda este organismo legislar, ¿no? Es de esa manera, ¿no? Crear una norma legal, ¿no? ¿Ya? Entonces, es lo que querían hacer también este gobierno, ¿no? Querían pedir una solicitud de confianza para poder crear una asamblea constituyente, ¿no? ¿Ya? O aprobar una norma legal, ¿no? Esto es en cuanto a las relaciones que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo, ¿ya? Entonces, eso es importante destacar en estos tipos de videos. Luego aquí en la Constitución no hay otro video que también nos interesa con este tema. Ya nos interesa bastante este tema. ¿Ok? Y esto lo encontraremos aquí. A ver. A ver. Estos. Dame un segundito, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Ya. ¿Qué dice la ley orgánica? ¿Qué dice la ley orgánica del Poder Ejecutivo? Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les estén conferidas. El Poder Ejecutivo afirma los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio de sus responsabilidades, procurando 1. Inclusión,
la gestión promueve la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables, y de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limita su desempeño y participación activa en la sociedad. 2. Equidad. La gestión promueve la igualdad de todas las personas en el acceso a las oportunidades y beneficios que se derivan de la prestación de servicios públicos y de la actividad pública en general. Las entidades del Poder Ejecutivo. 1. Se organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado cuando corresponda, sobre la base de funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de funciones. 2. Coordinan y cooperan de manera continua y permanente con los gobiernos regionales y gobiernos locales en el marco de la ley y la Constitución Política del Perú. 3. Se relacionan con los otros poderes del Estado y organismos autónomos, con arreglo a la Constitución Política del Perú y la ley. 4. Ejercen con imparcialidad y neutralidad los poderes que les han sido conferidos. El Poder Ejecutivo ejerce las siguientes funciones. 1. Reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento. 2. Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en conformidad con las políticas de Estado. 3. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar asistencia técnica y desarrollar mecanismos de cooperación con todas las entidades de la administración pública. 4. Implementar la coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, con énfasis en las competencias compartidas. 5. Otras funciones que le asignen las leyes. El Poder Ejecutivo está integrado por 1. La Presidencia de la República. 2. El Consejo de Ministros. 3. La Presidencia del Consejo de Ministros. 4. Los Ministerios. 5. Entidades públicas del Poder Ejecutivo. Los ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta a una o varias áreas programáticas de acción, las cuales son definidas para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y para el logro de sus objetivos y metas. Todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo se encuentran adscritas a un ministerio o a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Poder Ejecutivo tiene como competencia exclusiva diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno. Política sectorial es el subconjunto de políticas nacionales que afecta una actividad económica y social específica pública o privada. Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del Gobierno de la República. Para su formulación, el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y otras entidades, según requiera o corresponda a la naturaleza de cada política. El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es de responsabilidad de las autoridades del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros. Ahí está. ¿Se dan cuenta la ley orgánica del Poder Ejecutivo, qué es lo que contiene todo eso? Es importante es importante también analizar la ley orgánica. Importante identificar lo que dice la ley orgánica, para que puedan conocer un poco más a esta institución, ¿no? Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ley número 29158. Empecemos. Título preliminar. Artículo 1. Principio de legalidad. Artículo 2. Principio de servicio al ciudadano. 3. Principio de inclusión y equidad. 4.
Principio de participación y transparencia. 5. Principio de organización e integración. 6. Principio de competencia. Principio de servicio al ciudadano. Primero, eficacia, eficiencia, simplicidad, sostenibilidad, predictibilidad. 6. Continuidad, rendición de cuentas, prevención y celeridad. ¿Cómo está conformado el Poder Ejecutivo? Primero, por la Presidencia de la República, luego el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas. Presidencia de la República. Funciones del Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, en su calidad de jefe de Poder Ejecutivo. Luego se encuentra el despacho presidencial, el cual es el responsable de la asistencia de técnica y administrativa. Vicepresidente de la República. Cumplen las funciones indicadas en la Constitución y participan en sesiones del Consejo de Ministros con voz sin voto. Entidades públicas del Poder Ejecutivo. 1. Organismos públicos. 2. Comisiones. 3. Programas y proyectos especiales. 4. Entidades administradoras de fondos intangibles de la seguridad. 5. Empresas de propiedad del Estado. Organismos públicos. 1. Los requisitos son los establecidos por la ley, marco de modernización de la gestión del Estado y la aprobación del plan inicial. Organismos públicos. 2. Naturaleza. Son entidades públicas desconcentradas del Poder Ejecutivo. Tienen personería jurídica de derecho público y tienen competencias de alcance nacional. Comisiones. Cumplen las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que sirven de base para las decisiones de otras entidades. Programas y proyectos especiales, creadas para atender un problema, situación crítica o implementar una política pública específica. Por excepción, conlleva la formación de un órgano o unidad orgánica. Entidades administradoras de fondos intangibles de la Seguridad Social. Son el FCR y eSalud, los cuales se encuentran adscritos al Ministerio de su sector conforme a la ley de la materia. Conoce cuáles son los sistemas. Primero, la definición. Esta quiere decir principios, técnicas y normas mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Entes rectores. Autoridad técnico-normativa nacional a cargo de verificar su correcto funcionamiento. Sistemas administrativos. 1. Gestión de recursos humanos. 2. Abastecimiento. 3. Presupuesto público. 4. Tesorería. 5. Endeudamiento público. 6. Contabilidad, inversión pública y planeamiento estratégico. Espero que la información haya sido de mucha ayuda. No olvides contactarnos en nuestras redes sociales y encontrarnos en Avenida Arequipa 1345, Oficina 205, Lince, Lima. Bien, entonces eso es lo que nosotros consideramos como la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Ya? Es importante siempre analizar esto también, ¿no? Como datos principales. ¿Ya? Ahora,
Aquí hay varios videos que son bastante ilustrativos, chicos, de verdad. Yo les recomiendo, entren, observen, mira, qué es una ley y cómo se aprueba, mira, ¿eh? ¿Quieren conocer eso? Bacán, es importante conocer ello, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas? ¿No? Entren, ubiquen, observen, no solamente concéntrense en verificar. Mira, este de acá, lo que hemos visto hace un ratito, se ha publicado hace 2 horas nada más, ¿no? La de la interpelación y la censura, ¿no? Ya, a ver, bueno, en fin. Bueno, ¿qué se puede hacer, no? Relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo, ya lo hemos visto hace un ratito, ¿ya? Y hay una serie de informaciones más que ayudan bastante a la ilustración, ¿no? No, no. Bueno, eso ya es aparte, ¿no? Y eso no se puede hacer ahorita en clase, muchachos, ¿ya? No puedo hacer eso en clase. A ver, entonces, esto es en cuanto a las noticias, ¿no? Noticias. Ya. Entonces, bien, vamos entonces a empezar. Muy bien. Ya. El día de ayer, el presidente de la República se presentó ante el Congreso, bueno, se presentó para exponer ciertas medidas, ¿no es cierto? Medidas que fueron muy importantes. Presentó el informe de los 100 días y lo presentó ya él estando en Ayacucho, ¿ya? Entonces, eh, es ahí donde presentó las medidas que van a realizar en estos siguientes meses, ¿no? Por ejemplo, el mes de diciembre, el aumento de la remuneración mínima vital. También habló acerca de que las clases presenciales se iban a realizar en marzo del 2022, sí o sí, las clases van a ser presenciales el próximo año, ¿ya? Y otras informaciones que han sido destacadas, pues no dentro de lo que es el Estado, ¿no? Ya, sí, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, pues, ¿no? Ya, a ver, más bien ahorita, en estos momentos voy a aperturar. Voy a aperturar ahorita en un ratito las preguntas de la DOMI ciliaria, ya, para que podamos conocerlo un poquito, ¿ya? A ver.
Ya. A ver, vamos a... Exámenes online. Ya. O sea, de acá a 7 minutos. A 7 minutos va a empezar ya el... En este caso va a empezar el temático. Ya, bueno, la domiciliaria, ¿ya? Con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Con Pedro Pablo Kuczynski pasó lo siguiente, ya que cuando el presidente de la República fue vacado, ¿no? Fue vacado, ya el presidente Martín Vizcarra asumió su cargo, ¿no es cierto? ¿Por 5 años o lo asumió por el tiempo restante? A ver qué dicen. ¿Mm? A ver, pregunta, ¿eh? ¿Ah? Cuando lo vacaron al presidente Martín Vizcarra, perdón, Pedro Pablo Kuczynski, ¿ya? Pregunta, ¿no? ¿Qué sucedió con Martín Vizcarra? ¿Asume el cargo por 5 años más o por el tiempo restante? ¿Mm? El tiempo restante, ¿no es cierto? Claro, por el tiempo restante, ¿no? Obviamente, porque lo aguantó por hasta el año 2020, ¿no? Imagino, bueno, a Martín Vizcarra también lo vacaron. Entonces, como también lo vacaron a Martín Vizcarra, entonces definitivamente pues no terminó el tiempo restante y justamente hicieron el cargo, estaba entre Manuel Merino, pero después renunció y de ahí Francisco Sagasti, ¿no es cierto? Culminó todo este periodo, pues, ¿no? ¿Ya? Ok, listo.